Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar un poquito para arrancar. Espero que me vayan poniendo algún comentario, saludando, para saber que están del otro lado. Así a medida que se van sumando, vamos empezando con la charla de hoy, ¿sí? Hola Mónica, Ceci que está por ahí, bienvenidos. Adriana también. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando, gracias por estar del otro lado. Aprovecho mientras esperamos para comenzar con el tema de hoy para volver a agradecer a la Supervisión de Materias Especiales, a Paula Gavison por la posibilidad de este espacio, a Mónica Ferro por la ayuda de todas las cuestiones tecnológicas que son más que necesarias en este momento. Así que bueno, muchísimas gracias a ellas por estar atentas y pendientes de todo lo que podemos necesitar. Cintia que está por ahí, Simón que está por ahí, Carola que veo que se unió también. Así que bueno, bienvenidos a todos. Iliana también, o Liliana, Silvia, bueno, de a poquito van llegando, me alegro que estén ahí. No sé si habrán estado presentes o no en la charla de la semana pasada, pero sepan que si no estuvieron, y hay algunas cosas que yo me remito a lo que mencioné la semana pasada, está la charla guardada tanto en el IGTV de Supervisión de Materias Especiales, como también en el canal de YouTube, así que por cualquiera de las dos vías pueden acceder al material o a la charla específicamente que dimos la semana pasada, ¿sí? Hola Paula, Ceci también, Graciela, bueno, bienvenidos, Viviana. Bueno, me alegra mucho que se vaya sumando gente, que estén del otro lado como para hacer el aguante y bueno, y que sepan si la charla les gusta, la quieren recomendar para otras personas que no hayan estado en vivo viéndola, que ya sea a través del Instagram de Supervisión de Materias Especiales o del canal de YouTube, lo pueden ver en cualquier momento, cuando les resulte cómodo, cuando tengan un rato con ganas de pensar en la alimentación saludable o lo que tengan ganas como para poder aprovecharlo, ¿sí? Bueno, bienvenida Andrea, Ale, bueno, se van sumando de a poquito. Me alegro mucho. Bueno, la semana pasada fue una primera charla así como bastante amplia, ¿no? Donde las principales temáticas que traté tuvieron que ver con las generalidades de la alimentación saludable. La realidad es que, como ya les dije, la alimentación o la nutrición es un tema del cual todos hablamos, porque por el hecho de que todos comemos, todos necesitamos estar bien alimentados, bien nutridos, es un tema que suele estar en boca de todos. Entonces está bueno ir como despejando tal vez algunas dudas que puedan ir surgiendo, algunas creencias que a veces no están del todo fundamentadas y por ahí por algunas cuestiones condicionamos nuestra alimentación. Así que el tema que nos convoca hoy tiene que ver con los grupos de alimentos que vamos a partir de la gráfica que yo les mostré la semana pasada. De todas maneras, las voy a volver a compartir hoy. Y cómo cada uno de estos grupos de alimentos son súper importantes en la alimentación de una persona porque nos van a estar dando nutrientes específicos y que, por supuesto, dependiendo del tipo de alimentación que uno elija, pueden existir algunos reemplazos. Hago esta aclaración porque la gráfica que mostré la semana pasada es una gráfica que incluye las carnes y los alimentos lácteos, y para todos aquellos que elijan una alimentación vegetariana o vegana, algunos de estos alimentos no van a formar parte de su alimentación. Pero de todas maneras no los vamos a dejar afuera, si bien hoy no es específicamente una charla sobre alimentación vegetariana, vamos a dar algunos rasgos generales y después lo que sí vamos a ir haciendo las clases, digamos, en las charlas sucesivas, vamos a tener alguna de alimentación vegetariana porque ya hubo varias personas que se contactaron para pedir esa temática en particular y la idea es ir cubriendo las demandas que ustedes tengan, las dudas o lo que quieran. Así que, bueno, después cuando estemos terminando les voy a pasar una dirección de mail donde pueden mandar aquellos temas que quieran que tratemos en las clases o alguna duda particular que pueda haber surgido y que no se haya contestado en el momento. Así que todos esos comentarios son bienvenidos, ¿sí? Bueno, por una cuestión de no distracción, digamos, de todos los mensajes que me encanta que van llegando, los voy a desactivar como hice la semana pasada y después sobre el final los vuelvo a activar para todos los comentarios que quieran hacer, las dudas, las preguntas y, insisto, lo que no pueda contestar en el momento, nos queda el canal del mail como para que puedan ser resueltos por esa vía, ¿sí?
Bueno, la escuela 7 de 18, del distrito 18 de adultos presente, muchas gracias. Qué bueno que estén los profes o los compañeros de otras escuelas también, porque está buenísimo para que forme parte de una actividad que en esta situación particular de la pandemia nos pueda reunir en la distancia a todos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, espero que se vea bien, ¿no? La semana pasada yo les mostraba de un libro, tengo que ir jugando un poco con el tema del reflejo, porque ahí como que medio se ve como un reflejo por el celular. Pero bueno, este es el grupo de las frutas y las verduras, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que yo les había mencionado, que la gráfica nos iba mostrando un poco cuáles eran los alimentos que nosotros teníamos que consumir a lo largo del día y el tamaño de cada una de estas partes, digamos, que yo les voy a ir mostrando, que representan a los grupos de alimentos, tienen que ver con una cuestión de la proporción o la cantidad que deberíamos incluir a lo largo del día. El grupo de las frutas y las verduras es el grupo que nosotros deberíamos consumir en mayor cantidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de este grupo, calculamos que debería consumir toda la población argentina por lo menos 5 porciones de frutas y verduras por día, ¿sí? Estas 5 porciones tranquilamente las podemos cubrir incorporando vegetales en el almuerzo y en la cena y después distribuyendo a lo largo del día, dependiendo de nuestros hábitos, nuestra conveniencia, lo que nos resulte más práctico, 3 frutas en distintos momentos, ¿sí? Este grupo de alimentos es fundamental, como también lo son los demás, pero en este caso en particular, por el aporte de nutrientes que tiene, ¿sí? Estamos hablando de un grupo que, si nos referimos a los hidratos de carbono, están en una proporción que es baja. Hago esta aclaración porque muchas veces cuando se nombran los hidratos de carbono parece que estuviéramos nombrando el enemigo número 1 de la alimentación, y no es así, porque va a depender y mucho de qué alimento provengan. En el caso de los vegetales, la cantidad de hidratos de carbono es poca, ¿sí? De los vegetales que están en este grupo, después vamos a hacer algunas aclaraciones. Y en las frutas también. Tenemos un excelente aporte de fibra, ¿sí? La fibra es un nutriente esencial para el organismo, es una sustancia que se considera protectora de la salud y fundamentalmente está muy vinculada con la prevención, por ejemplo, del cáncer de colon, ¿sí? Con lo cual una buena ingesta de fibra, no solamente pensando en una patología como el cáncer de colon, sino para mantener un buen valor de saciedad, para poder mantener el tránsito intestinal funcionando con normalidad, son, digamos, funciones o responsabilidades que tiene la fibra, que están aportadas en varios de los alimentos que figuran en esta parte de la gráfica, ¿sí? Además de la fibra tenemos también vitaminas y minerales. Las vitaminas y minerales son nutrientes que se necesitan en poquita cantidad, pero son sumamente importantes porque cumplen un montón de roles o funciones en el organismo que no pueden ser reemplazadas por ninguna otra sustancia. Entonces sí o sí lo tenemos que incorporar a través de los alimentos. Las vitaminas y los minerales están vehiculizadas en gran parte en los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Las frutas y las verduras son una excelente fuente de vitaminas y minerales. Cuando ustedes escuchan en general la recomendación de que los platos sean coloridos, que tengan mucha cantidad o variedad de colores, hace referencia a que en general cada una de estas vitaminas está asociada a un color distinto. Entonces, cuanto más colorido sea el plato, cuanto más se parezca a un arco iris, podríamos decir, más cantidad de sustancia nutritiva y más variadas las sustancias nutritivas que nos están aportando, ¿sí? Con lo cual es interesante para tener en cuenta. Además, para todos aquellos que son un poco vagos con el consumo de agua, este es un grupo que tiene un muy buen aporte de agua también, ¿sí? Si bien no, por supuesto que la cantidad de agua diaria tiene que ser la suficiente, que ya vamos a hablar de eso puntualmente, la realidad es que este grupo de alimentos es un grupo que también incluye en su composición agua y es una buena forma para incorporar una cantidad extra en la alimentación, ¿sí? Este es el primer grupo de todos los que tenemos presentes. En cuanto al valor de las proteínas, ni siquiera lo mencionamos porque es insignificante, con lo cual no hace falta, digamos, destacarlo. Y en cuanto a las grasas tampoco, porque es un grupo de alimentos que no tiene grasas, con lo cual es un grupo de alimentos súper saludable. En aquellos casos de las personas que consumen frutas y verduras agroecológicas u orgánicas, la recomendación es siempre consumirlas con cáscara. En la cáscara vamos a tener la mayor proporción de fibra y además tenemos también una gran cantidad de vitaminas y minerales. Hago la aclaración de las que sean orgánicas o agroecológicas
porque hoy se sabe que una gran parte de los vegetales que no provienen de este tipo de cultivos tienen una cantidad a veces exagerada de fitoquímicos o agrotóxicos que son dañinos para la salud. Entonces, en caso de comprar la verdura, digamos, de la que está tratada de esta manera, conviene siempre retirar las cáscaras como para poder evitar la carga extra de fitoquímicos que se encuentran en la superficie, ¿sí? Si son de origen agroecológico u orgánico, no desperdiciamos nada, ni la cáscara, ni los tallos, ni las hojas, las flores, se usa absolutamente todo. El alimento de pies a cabeza lo podemos aprovechar, que siempre vamos a, digamos, siempre va a haber una utilidad para poder incorporarlo en la alimentación, ¿sí? Bien, este es el grupo que necesitamos en mayor cantidad, por eso el tamaño de la gráfica. A continuación tenemos, miro para ver si lo estoy poniendo al derecho o al revés, ¿no? Tenemos el de los cereales y las legumbres, ¿sí? Me parece que ahí está bien, que no está dando el reflejo. El de los cereales y las legumbres. Acá están estos dos grupos de alimentos, digamos, estos dos grupos de alimentos principalmente, como también todos los derivados. Y lo importante a marcar es que en este grupo aparecen la papa, la batata, el choclo y la mandioca, que si bien son alimentos vegetales, ¿sí? Que uno por ahí los podría pensar en la gráfica anterior, en realidad como el aporte nutritivo se parece más a los cereales y a las legumbres, es por eso que están dentro de este cuadrante y no del anterior. Fíjense el tamaño que tiene esta parte de la gráfica en comparación con la anterior, ¿sí? Es bastante menor su tamaño, con lo cual esto significa que la cantidad de porciones que nosotros tenemos que comer de este grupo de alimentos es menor en comparación con la anterior, ¿sí? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer sobre este grupo? Obviamente elegir todos aquellos alimentos que sean preferentemente integrales, ¿sí? Es decir, los granos menos procesados, los granos que incluyan en su composición las cáscaras, las partes más externas de los granos, que son también fuente de fibra, como decíamos antes. Cuando hablamos de los granos completos estamos hablando de un hidrato de carbono complejo, donde su estructura es más difícil de digerir. Entonces, por ejemplo, para aquellas personas que tienen diabetes, si consumen alimentos de granos enteros, ¿sí? De granos integrales o incluso las legumbres, el proceso de digestión va a ser más lento y la curva de glucemia, que es lo que le preocupa a los pacientes, digamos, a las personas que tienen diabetes, va a ser mucho más suave, ¿sí? Más lenta, no va a aumentar tanto la glucosa en sangre. Dentro de este grupo que mencionábamos recién, lo de los hidratos de carbono complejo, es importante decir que los hidratos son necesarios para las funciones vitales también, ¿sí? Lo que tenemos que prestar atención es cuál es la calidad de ese hidrato de carbono. En esto que yo les decía antes, en general los hidratos de carbono están como bastante demonizados y la idea es corrernos un poco de esa idea de que los hidratos de carbono son malos, sino que por ahí lo que no es tan beneficioso para la salud son las harinas blancas, ¿sí? Es decir, todos esos alimentos que fueron procesados o refinados, a los cuales se les fue extrayendo la parte más nutritiva que tenía o que nos daba la naturaleza, ¿sí? No es lo mismo la harina de trigo procesada, la harina blanca, que una harina integral con la cual nosotros podemos hacer galletitas, panes o en cualquier tipo de preparación de las que hacemos habitualmente, incorporarla de una forma más saludable, ¿sí? Los hidratos de carbono vienen a ser algo así como el combustible, ¿sí? Es lo que nos da energía, lo que permite que nuestro cuerpo tenga la cantidad suficiente de energía para funcionar durante todo el día. Entonces no podemos eliminarlos de la dieta, sí podemos controlar la cantidad de ingesta en el día y además elegir aquellas fuentes de hidrato de carbono que sean de mejor calidad, ¿sí? Las legumbres nosotros culturalmente no tenemos el hábito de incorporarlas, en otros países se consumen con muchísima más frecuencia y la verdad es que es un alimento sumamente interesante porque además de tener hidratos de carbono complejos, que son estos, digamos, los más saludables que les mencionaba recién, tenemos un altísimo contenido de fibra y después, dependiendo del tipo de legumbre de la que estemos hablando, también vamos a tener algún beneficio extra, ¿sí? Como por ejemplo una cantidad bastante elevada de hierro en las lentejas, ¿sí? Si bien nosotros podemos, en general, uno sugiere las carnes como para cubrir la demanda que tiene el cuerpo del hierro, la realidad es que las lentejas tienen una cantidad muy elevada. Lo único que hay que hacer es combinar ese alimento, digamos, esa preparación de las lentejas con algún alimento que contenga vitamina C, como puede ser cualquier cítrico. Es decir, si vamos a comer una ensalada de lentejas,
para que el hierro de esa ensalada se pueda absorber mejor, condimentar la ensalada con jugo de limón. Si en lugar de hablar de una ensalada de lentejas estuviéramos hablando de una preparación como unas hamburguesas de lentejas o un guiso de lentejas, que estamos en época, el día está ideal para el guiso de lentejas, entonces el recurso para mejorar la absorción de hierro de esas lentejas sería comer después de cualquiera de estas alternativas de comida un cítrico como fruta. ¿Sí? Entonces de esa manera ya tenemos una de las frutas que recomendábamos según la gráfica anterior. Además estamos incorporando las lentejas, que tienen hidratos de carbono complejo y una dosis sumamente importante de fibra y también de hierro, y mejoramos la absorción del hierro, que si bien es de origen vegetal, con el recurso de agregar la vitamina C mejoramos mucho la posibilidad de que el cuerpo utilice ese hierro para, digamos, para las funciones que tiene que cumplir en el organismo, ¿sí? Acá estamos hablando, son alimentos que también tienen proteínas, son proteínas de origen vegetal, y cuando hablamos de las proteínas de origen vegetal, hablamos de proteínas que no son completas, es decir, son proteínas que le está faltando algo. Si bien le falta algo, es un dato que es importante sobre todo que tengan en cuenta aquellos que eligen alimentaciones basadas en plantas, ya sean vegetarianos o veganos, porque nosotros, utilizando una buena combinación entre los cereales y las legumbres, podemos complementar las proteínas y transformar este grupo de alimentos en un aporte suficiente para la alimentación, ¿sí? Hay algunas sustancias que tienen las proteínas que se llaman aminoácidos que nuestro cuerpo no puede fabricar. Entonces, como no los puede fabricar nuestro cuerpo, sí o sí lo tenemos que aportar a través de la alimentación. Todas las proteínas que sean de origen animal tienen todas estas sustancias. Las de origen vegetal no las tienen todas, ¿sí? En el caso de las legumbres, lo que le falta es la metionina, y a los cereales le falta la lisina, que son dos aminoácidos que, comiendo en el mismo día tanto legumbres como cereales, llegamos a cubrir la cantidad de proteínas necesarias, o por lo menos la calidad que nuestro cuerpo nos demanda para cumplir con todas las funciones, ¿sí? Bien. Seguido al grupo de los cereales, voy pegando porque después les voy a mostrar cómo queda la gráfica terminada. Siguiendo al grupo de los cereales y las legumbres, tenemos el grupo de la leche y los derivados, ¿sí? La leche y los derivados es un grupo que las recomendaciones tradicionales, digamos la línea clásica, hace referencia a que uno los tiene que consumir todos los días. Por lo menos, por lo pronto hay que tener en cuenta que aquellas personas vegetarianas comen si son ovo-lacto-vegetarianos. Hay algunos que son ovo-vegetarianos, es decir, que comen huevo pero no comen este grupo de alimentos. Y en el caso de los veganos, por supuesto que es un alimento que también está eliminado de la dieta. En el caso de aquellas personas que sí consumen este grupo de alimentos, es importante saber que lo que aportan son proteínas. A diferencia de lo que decíamos antes, como es un alimento de origen animal, si es un derivado de origen animal, tenemos unas proteínas completas, ¿sí? Es decir, que tienen todas esas sustancias que nuestro cuerpo no puede fabricar, tanto la leche como todo lo que se elabora a partir de la leche. Además de tener proteínas de buena calidad o proteínas completas en un único alimento, tenemos también un importante aporte de calcio y en muchos casos de vitamina D de dedo también, ¿sí? Las vitaminas, sobre todo las que están asociadas a las grasas, muchas veces están presentes en los alimentos como la leche y sus derivados, ¿sí? En el último tiempo se han generado muchas discusiones respecto a este grupo de alimentos. Cada uno, en función al tipo de alimentación que elige, las incorpora o no en su alimentación cotidiana. Lo importante es saber qué es lo que aporta este grupo de alimentos, y en el caso de no querer incorporar, digamos, de no consumir este tipo de alimentos, buscar alguna alternativa como para cubrir esa cantidad de proteínas que no provienen de la leche y los derivados, y también cubrir la cantidad de calcio necesaria, que es súper importante para todo lo que tenga que ver con el metabolismo de los huesos y con toda la estructura ósea que tenemos en el organismo. Siguiendo con los, digamos, en el orden de prioridades por una cuestión de tamaño, tenemos acá el grupo de las carnes, ¿sí? No es solamente carnes, sino que además de las carnes están también los huevos, y están tanto unos como otros juntos por el aporte proteico que tiene, ¿sí? Estamos hablando de otro grupo de alimentos que es fuente de proteínas de buena calidad, como decíamos antes, o proteínas completas,
porque tienen todas esas sustancias que nuestro cuerpo no fabrica y que es necesario incorporar a través de la alimentación. Y no sé si se llegará a ver bien, pero lo que tenemos son diferentes tipos de carne, ¿no? Está el pescado, está el pollo, hay carne de vacuna, aparece también la latita de atún por ahí, tenemos los huevos y también está la carne de cerdo, ¿sí? Dependiendo de, digamos, la zona en la cual uno viva, los hábitos de consumo, las preferencias y demás, hay quienes se inclinan más por algún tipo de carne que por otra. En general los argentinos principalmente consumen carne, ¿sí? Por una cuestión que está como muy arraigada culturalmente, la carne es como que forma parte de prácticamente todas las comidas. Desde el punto de vista de la calidad, si bien todas estas son carnes y en cuanto a lo que hace al valor proteico son bastante similares, en lo que sí difiere es en el tipo y la grasa que tiene cada una de estas carnes. ¿Sí? Por eso se recomienda que no sea, digamos, que el consumo, para aquellos que sí consumen carne, que no se consuma siempre la misma variedad, sino que se vayan eligiendo o se vayan alternando entre cada una de las alternativas, ¿sí? Es decir, variar entre pescado, pollo, carne de vaca, carne de cerdo. Cualquiera sea la carne que se elija, lo ideal es elegir aquellos cortes que sean menos grasosos, ¿sí? Porque la grasa que está asociada a los alimentos de origen animal es una grasa que tiene relación con algunas enfermedades como por ejemplo cardiológicas, ¿sí? Entonces hay que cuidar un poco la cantidad de carne que se consume, la calidad de esa carne, ¿sí? Y fundamentalmente que sean cortes preferentemente lo más magros posibles. Además de las proteínas y de las grasas, lo que me olvidé de destacar algo, de los pescados. La calidad de la grasa de los pescados, a diferencia del resto de las grasas, es una grasa que es mucho más saludable, ¿sí? Por eso se aconseja aumentar el consumo de pescado, pero como les decía antes, acá en Argentina es muy bajo el consumo. Para que se den una idea, no llegamos a 10 kilogramos de pescado por habitante por año, cuando el consumo de carne vacuna en lo que cerró del año 2019 está entre los 55 y los 57 kilos por habitante por año, ¿sí? O sea que la diferencia es enorme y la realidad es que en cuanto al aporte nutritivo también es muy diferente lo que aporta la carne vacuna que la carne de pescado, ¿sí? En cuanto a la calidad de las grasas sobre todo. Además tenemos minerales, también tenemos hierro, como mencionábamos antes de las lentejas, pero en el caso de los alimentos de origen animal es un hierro que el cuerpo lo puede utilizar con mayor facilidad, o sea que no es necesario agregar, como mencionábamos antes, la vitamina C. Tenemos también zinc, tenemos vitaminas como por ejemplo del complejo B, o sea que es un alimento que desde el punto de vista nutritivo es completo, ¿sí? Como decíamos antes, el arte va a estar para poder llevar adelante una alimentación saludable, hacer una correcta elección de las variedades en cuanto a los diferentes cortes y los distintos tipos de las carnes. Cabe destacar, si bien no es el tema de hoy, que aquellas personas que son vegetarianas y que no consumen alimentos de este grupo, por supuesto que también van a recibir estos nutrientes que estábamos mencionando por parte de alimentos de origen vegetal. ¿Sí? Bien. Tenemos después el grupo de los aceites, las semillas y las frutas secas. Las semillas se incorporaron en esta gráfica nueva, ¿sí? En la gráfica anterior no estaban y la verdad es que es un tipo de alimento que es súper nutritivo, tiene un montón de beneficios para el organismo y además son muy versátiles desde el punto de vista de lo que hace a la cocina, al cocinar, al trabajar y demás, para poder agregarlo en infinidad de preparaciones y mejorar y mucho el valor nutritivo de lo que estamos comiendo, ¿sí? Estamos hablando de alimentos que son principalmente fuente de grasas. Así como dije antes que los hidratos de carbono eran la energía o el combustible que necesitaba nuestro cuerpo, la grasa va a funcionar de la misma manera, pero además tiene funciones en todo lo que tenga que ver con el sistema cognitivo, ¿sí? Con lo cual no es para nada despreciable el consumo de este tipo de alimentos. Lo que es importante saber es que la grasa que proviene de los alimentos de origen vegetal es una grasa saludable en comparación con la que proviene de los alimentos de origen animal, ¿sí? De este grupo es que se desprenden, por ejemplo, esos famosos ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9, que en general están como muy valorados o siempre se habla de manera beneficiosa de ellas por los efectos que tienen en la salud. Entonces es importante
tener en cuenta que incorporar estos alimentos durante todos los días, ¿sí?, en la alimentación, le estamos dando siempre algo bueno al organismo, ¿sí? Es decir, un alimento que más allá de que tiene grasas, le está dando un sustrato que va a ser muy útil para el organismo para cumplir diversas funciones, ¿sí? Semillas hay una variedad inmensa, frutas secas también, y aceites de la variedad que quieran, en cualquiera de sus opciones, son siempre bienvenidos para ser utilizados teniendo en cuenta estos beneficios que estamos mencionando. Dentro de lo que es el consumo de aceite, lo que sí hay que tener en cuenta es que preferentemente se deben utilizar en crudo, ¿sí? Evitar el tema de las frituras, no consumir en cantidades exageradas. Esto no significa que hay que eliminarlos de la alimentación, ¿no? Tienen que estar presentes, pero nunca en cantidades exageradas. Fíjense que a medida que fuimos pasando, o que yo le fui pasando, digamos, cada una de estas partes de la gráfica, nos vamos, cada vez lo acerco ahí porque este es muy chiquito y trato de jugar un poco con el reflejo, cada vez son más chiquitas las piezas, ¿sí? Es decir, que todas estas piezas que son las que nos van a permitir armar el rompecabezas por completo, son de un tamaño cada vez menor. Recuerden que el tamaño de cada una de estas piezas hace referencia a la proporción que nosotros deberíamos consumir de este alimento por día, ¿sí? Entonces, cuanto más chica es menor la proporción. No por eso significa que los tenemos que sacar, sino que sí tienen que estar presentes, pero en una dosis o en una cantidad menor, ¿sí? Y por último, tenemos el más chiquitito de todos los grupos. No sé si lo llegan a ver ahí, bien, que es el grupo de los opcionales dulces y de las grasas, ¿sí? En general en este grupo, insisto, es el más chiquitito de todos, estos grupos siempre hablamos de productos que están industrializados, ¿sí? Productos ultraprocesados que generalmente tienen grandes concentraciones de azúcares, que tienen grandes concentraciones de grasas y que por supuesto no tienen ningún aporte que resulte beneficioso para la salud, ¿sí? Forman parte de la gráfica, forman parte de la alimentación, pero seguramente ustedes lo ven al revés, pero lo que dice acá la primera palabrita es como opcional, es decir, que uno puede evitarlos, no necesariamente tienen que estar en la alimentación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los alimentos que forman parte de este grupo, en general hablamos de un grupo de alimentos que lo que principalmente aportan son como calorías vacías, ¿sí? Calorías vacías en el caso de aquellos que tienen grandes concentraciones de azúcar, porque el azúcar nos da calorías, pero no le deja nada extra al cuerpo como para funcionar, no le deja un sustrato que tenga alguna finalidad o alguna función importante para el organismo, con lo cual tranquilamente se pueden quitar de la alimentación. ¿Con esto qué significa? Que nosotros nunca más vamos a comer una galletita, nunca más una torta rica y esas cosas, de más está decir que no, por supuesto, no podemos vivir sin una porción de torta de chocolate, por ejemplo, o esas cosas que a cada uno le gusten y que estén acostumbrados a comer, ¿sí? Pero lo que sí es importante considerar que el consumo se tiene que reducir, o que por lo menos tenemos que hacer un consumo consciente de este tipo de productos, como para que la alimentación sea lo más equilibrada y variada posible. Sobre todo porque es un grupo de alimentos que no nos está aportando nada beneficioso para el organismo, ¿no? Sino todo lo contrario. Todas estas cuestiones, que ya la pego por acá también, a ver si se llega a ver ahora toda, ¿sí? Bien, forman la gráfica que les mostraba la semana pasada. Lo que está en el centro de la gráfica es el agua, que como habíamos dicho, es importante tomar 2 litros de agua por día, a eso sumarle las infusiones, utilizar agua segura para cocinar, para la limpieza y la desinfección de los alimentos, algo de lo que se habla y mucho últimamente por la situación particular de la pandemia. Y demás como recomendaciones tenemos lo que ya hemos dicho de la actividad física en la parte superior y el menor consumo de sal por acá abajo. Actividad física, al menos 30 minutos de actividad física por día. Eso sería como lo ideal. Para el que le gusta, tiene el hábito del entrenamiento, de hacer alguna actividad física regular, ejercicio físico, controlado y demás,
Si puede hacer más, bienvenido sea, pero esos 30 minutos es lo mínimo que nosotros deberíamos esperar. A eso también deberíamos sumarle lo que podamos de actividad sin pensarlo como ejercicio, ¿sí? Es decir, en lugar de subir por el ascensor, subir por la escalera. No sé si sería el mejor ejemplo para este momento, pero bajarnos antes de la parada del colectivo y hacer algunas cuadras caminando. Digamos, cosas que puedan transformarse en una vida un poco más activa. Y para no sentir tanto la falta de la sal, ¿sí? Porque las grandes concentraciones de sodio son dañinas para la salud, el mejor recurso es el uso de los condimentos, las especias, las hierbas, digamos, todos esos recursos que tenemos en la cocina disponibles como para hacer muy sabrosas nuestras preparaciones. No aportan ningún tipo de valor calórico, o sea que no van a estar aumentando las calorías de lo que nosotros estamos preparando, pero sí van a estar permitiendo elaborar comidas que sean muy sabrosas, ¿sí? Muy sabrosas. Piensen que la comida entra por los ojos, o sea que es importante que la presentación de lo que nosotros estemos haciendo sea lo más atractiva posible, pero más allá de lo que pase a través de los ojos y después del olfato, si sentimos el aroma antes de comerlo y del gusto cuando lo estemos comiendo, también es importante que eso esté nutriendo realmente a nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, que le esté dando los nutrientes necesarios. A grandes rasgos, y resumiendo un poco los nutrientes que estuvimos destacando en cada uno de los grupos y demás, tenemos los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Esos tres son los que nos van a aportar el valor calórico de la alimentación, ¿sí? Es decir, los que específicamente nos van a dejar en el cuerpo una determinada cantidad de calorías. Si bien cada uno de estos nutrientes tienen una función específica, hay funciones que son comunes. ¿Sí? Podemos decir que los tres tienen una función energética, porque los tres van a liberar calorías en el cuerpo una vez que sean consumidos y metabolizados. Tenemos una función estructural, es decir, que estos nutrientes forman parte de las estructuras que componen nuestro cuerpo y por eso son sumamente importantes. Y después tenemos también una función de regulación. Digamos que estos alimentos, estos nutrientes a través de los diferentes grupos de alimentos estén presentes en nuestra alimentación, le van a permitir al cuerpo que cada uno de los procesos que se tenga que ir llevando a cabo se vaya haciendo correctamente, a partir de que estos nutrientes presentes vayan regulando lo necesario para que las funciones se vayan ejecutando de la manera correspondiente. Además de las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, tenemos también las vitaminas y los minerales, que son los que necesitamos en menor cantidad, pero no por eso menos importante, y que también van a cumplir funciones muy específicas, ¿sí? Específicas como muchas de las que ya conocen. Esto puede ser tranquilamente tema para otra charla, pero como por ejemplo si hablamos del calcio y automáticamente todos pensamos en los huesos, ¿no? En la posibilidad de tener huesos fuertes y como el calcio y la vitamina D de dedo se asocian con esto, en el caso del hierro y la prevención de las anemias, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de las vitaminas y los minerales que forman parte de los alimentos. Cuando nosotros incorporamos alimentos de todos los grupos, en el caso de llevar adelante una alimentación omnívora, ¿sí? Es decir, incorporando las carnes, o llevamos adelante una alimentación vegetariana, quitando el grupo de las carnes, o veganas y quitamos estos dos grupos, en cualquiera de los casos, si la alimentación está bien planificada, se cumple con todos los requerimientos que tiene el organismo. Lo importante es que esté bien planificada, ¿sí? Entonces, en función a si incorporamos todos los grupos, como sería este caso, o con algunas limitaciones, en el caso de alimentaciones vegetarianas o veganas, sobre la base de una buena planificación, el cuerpo estaría recibiendo absolutamente todos los nutrientes que necesita, ¿sí? Bueno, hoy vamos a terminar de una manera distinta. Yo ya voy a habilitar los comentarios y demás, pero se me ocurrió algo, porque yo soy nutricionista, soy la profesora de cocina. Alguno en los comentarios de la semana pasada preguntó si íbamos a dar recetas o si no íbamos a dar recetas. Entonces, bueno, le estoy todavía como buscando la vuelta a ver de qué manera podemos ir como juntando todas estas cuestiones. Yo les mencioné, acá con el último grupo, lo vuelvo a despegar, el grupo chiquito, estas de las cuestiones opcionales. Dentro de este grupo están las galletitas, ¿sí? Se me ocurrió empezar con las galletitas porque era, digamos, algo que podía ser fácil para transmitir, explicar acá y demás.
Acá están las galletitas industrializadas, ¿sí? Todas las de paquete que se encuentran en los supermercados y demás, que en general son alimentos que si uno empieza a leer la letra chica del envase y prestamos atención a lo que nos está queriendo decir esa letra chica, es mejor alejarnos lo máximo posible. Entonces, como vivir sin galletitas no se puede, porque a todos nos gustan en mayor o menor medida, se me ocurrió que podía presentarles una opción saludable, pero que se vean bien ahí, no sé si se llegan a apreciar o no, una versión saludable de galletitas, ¿sí? Esta es una galletita que es súper rústica, como verán, ¿sí? No la hice con molde ni mucho menos, sino que la hice con las manos. Lleva muy poquitito tiempo de elaboración. Ahora les voy a decir bien cuál es la receta, cómo se prepara, pero la idea es pensar que sobre la base de todo lo que nosotros estuvimos hablando con cada uno de los grupos de alimentos, lo que aporta cada uno y cuáles son las funciones que tienen, que nosotros podemos mejorar nuestras preparaciones, ¿sí? Y eso es lo interesante de conocer un poco de nutrición y además tener las herramientas o los conocimientos para poder cocinar, porque entonces esto significa que nosotros podemos comer galletitas, pero en una versión mejorada, como puede ser esta, por ejemplo. No significa que sea la única, esta es simplemente una alternativa. ¿Qué usé yo para preparar estas galletitas? En total me salieron 18, ¿sí? Todo va a depender del tamaño que las hagan, pero me salieron 18 galletitas de estas. Esta es una versión modificada de las clásicas galletitas de avena. Estas galletitas de avena, voy a contar un poquito la historia muy cortita, las preparaba mi bisabuela y también las hacía mi abuela. Y las tenía completamente olvidadas del registro. Y hace poco una alumna de la escuela en la que doy clases la preparó en su casa y nosotros tenemos un grupo donde vamos compartiendo las recetas y demás y subió la foto de estas galletitas. Cuando la subió, automáticamente me acordé y le dije, no sabes el recuerdo emotivo que está generando esto. Entonces pensé en hacerlas en una versión modificada justamente para que tenga un aporte nutritivo mayor. ¿Cómo las preparé? Estas específicamente están hechas con una taza de avena, una taza de harina integral, 100% harina integral, esa parte que usé de harina, esa harina es una harina que compré en la dietética, ¿sí? La harina integral de trigo, la fina. Tiene solamente media taza de azúcar, esa media taza de azúcar, la que yo usé en particular, es una azúcar rubia orgánica, pero se puede usar azúcar común. El hecho de elegir las opciones orgánicas tiene que ver con que no hay tanto químico en el resultado final del producto. Tiene también media taza de aceite. El aceite, como decíamos antes, si bien aporta grasa, es un aporte de una grasa saludable. Le puse 2 cucharadas de manteca de maní, que la manteca de maní no era una mantequilla comprada, sino que es una que preparé yo directamente procesando el maní, agregándole un poquitito de una cucharada de aceite y simplemente con eso ya queda una mantequilla de maní súper rica para incorporar en los desayunos en distintos momentos del día o adentro de estas galletitas, ¿por qué no? Y un huevo, ¿sí? Lo único que le agregué aparte de esto es ralladura de limón. Podría haber sido esencia de vainilla tranquilamente, pero en este caso fue ralladura de limón, ¿sí? De esta manera, una vez que están todos los ingredientes mezclados, que lo único que se hace es mezclar con la mano, ¿sí? Una taza de avena, una taza de harina, media taza de azúcar, harina recuerden que usé la integral, media taza de aceite, un huevo, las 2 cucharadas de mantequilla de maní y la ralladura de limón. Una vez que está eso todo unido con la mano, tiene la humedad suficiente como para integrar, se hacen bolitas sobre una bandeja apenas aceitadas y al horno. Una vez que las sacan quedan súper firmes, son crocantes, ¿sí? Muy sabrosas, opciones para agregarle si se tientan y les gusta, por ejemplo, el chocolate, agregarle chips de chocolate, pueden agregarle frutas secas picadas, pueden elegir reemplazar, no sé si del otro lado por ahí hay alguien que tenga celiaquía, pero se puede reemplazar tanto la avena como la harina de trigo por la premezcla, se pueden reemplazar la harina integral por harina de almendras. Si hay alguien que elige la alimentación vegana, el huevo se puede reemplazar por media banana pisada, hecha puré, o se puede reemplazar por una cucharada de semillas de chía hidratada en 3 cucharadas de agua. Digamos, recurso y versatilidad para esta receta hay un montón. La idea de presentarles esta preparación es un poco animarlos a que sobre la base de las recetas que ustedes preparan habitualmente,
puedan ir como mejorando la calidad del aporte, ¿sí? Es decir, no pensar en que, bueno, no está bueno comer galletitas, entonces las tengo que sacar de la dieta, porque ahora en un ratito llega la hora del mate y uno quiere comer algo con el mate. Entonces está buenísimo que podamos incorporar algo que nos guste y que además sea saludable. Tenemos un montón de beneficios en esta preparación, ¿sí? Bueno, vieron que terminamos de una manera distinta, me parecía que podía estar buena y vamos a ver qué es lo que se me va ocurriendo para el resto de las semanas y podemos ir incorporando algo de esta forma. Antes de olvidarme, acá tengo que ir un machete para no cometer errores. El mail de la supervisión al que pueden escribir para dejar consultas, sugerencias de temas que quieren que tratemos en los vivos o cualquier inquietud que tenga, mientras que pueda ser respondida, voy a tratar de cumplir con todos. El mail es SME, cursos especiales, es decir, igual que el Instagram, @gmail.com. Lo importante es que si van a mandar un mail para alguna consulta particular de esta temática, en el asunto pongan nutrición o cocina, ¿sí? Como para poder filtrar de todos los mails que van llegando cuáles son los que corresponde que lea yo y que conteste también, ¿sí? Les repito entonces, es SME, cursos especiales, @gmail.com. Vamos a ir activando los comentarios para ver si tienen alguna consulta, si quieren aprovechar los minutos que nos quedan para... Muy buena la iniciativa vegetariana, dice Cintia. Sí, ya fueron varios los pedidos al respecto, así que nos vamos a dedicar a alguna de los próximos encuentros a la alimentación vegetariana. Es interesante, la verdad es que es súper interesante eso. Bueno, gracias, genial, saluditos, buenísima la charla, bueno, muchas gracias. Bueno, para todos aquellos que si tienen alguna duda, como les dije recién, el mail queda a disponibilidad para que cualquier inquietud que puedan tener. Bueno, muchas gracias, gracias. Gracias, qué lindo ver los mensajes ahí. Ine, muchas gracias. Paula también. Sí, se podrán ver las planillas más de cerca, sí. A ver si las puedo acercar. Yo no sé si ustedes lo ven o no, pero el tema es que hay como un reflejo. Lo que podemos hacer es puedo subir la gráfica esta si quieren, posteamos la foto en el Instagram para que todos las tengan accesibles y la puedan consultar como quieran, ¿sí? Alicia, Emma, Cintia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La receta es súper fácil. De verdad que lleva 10 minutos prepararla y como mucho, mientras estamos buscando los ingredientes en la alacena. De horno, 15 minutitos, en horno moderado, ¿sí? Así que en un momento pueden tener preparadas estas riquísimas galletitas para el horario de la merienda, del mate, ¿sí? Ahí alguien dice, Liliana, eso estaría bueno, pero no sé qué. Ay, Liliana, si escribís qué estaría bueno, a ver si te puedo responder ahora, no tengo problema. No sé si me perdí algún comentario. Ah, una foto y la posteamos. Perfecto, sí, 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 no hay problema. Buenísimo, las posteamos. Sí, sí, aquí estamos. Ah, Silvi, también. Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Insisto con el tema de los mails y los pedidos, vamos a tratar de ir tratando la mayor cantidad de los temas que vayan proponiendo ustedes. Así que es buenísimo, subimos la receta y está sugiriendo Paula de subir la receta, sí, no hay ningún problema, las vamos subiendo también. Así van teniendo todo el material accesible. Recuerden que la charla queda grabada, así que la pueden volver a ver, ya sea desde el Instagram de la supervisión o lo pueden ver desde el canal de YouTube, pero todo ese material está disponible para que puedan consultarlo cuando lo necesiten, ¿sí? No, no te pediste la receta, Liliana, quédate tranquila que la vamos a compartir en el Instagram. Solo voy a mirarla ahora, la vez pasada me había puesto un reloj. Ah, tenemos unos minutitos. Bueno, puedo volver a la receta, no tengo problema. Para que la anote Liliana, 1 taza de avena, 1 taza de harina integral, media taza de azúcar. En este caso usé la rubia orgánica, ¿sí?
media taza de aceite, un huevo. Hay alguien está preguntando si hago delivery de las galletitas. No, no, por el momento no. Un huevo, 2 cucharadas de mantequilla de maní y después el saborizante que quieran. Limón, ralladura de limón, esencia de vainilla, lo que más les guste, ¿sí? Lo que quieran. Dejen un poco volar su imaginación, piensen cuáles pueden ser los reemplazos viables en el caso de abrirle la cena y darse cuenta que no tienen un ingrediente, ver con qué otro lo pueden llegar a reemplazar y teniendo en cuenta siempre lo que hablábamos al principio, ¿sí? Porque la idea no es, digamos, quitar alimentos o preparaciones de lo cotidiano, sino buscarle la vuelta para hacerlos más saludables y poder seguir, digamos, compartir en familia cosas que, además de rica, nos hagan bien a la salud, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que están ahí saludando. Me alegro que estén del otro lado. Hoy las prepara Liliana, bien. Después puedes postear fotos, pueden postear. Si van a hacer las recetas, las pueden postear tranquilamente. Arroben a la supervisión de materias especiales, que también está bueno el intercambio que se pueda generar desde este lugar. Me parece bárbaro. Ahí pregunta coco rallado. Sí, el coco rallado puede ser un reemplazo, ya sea de parte de la harina, por una parte de la harina integral, o de la avena también, ¿sí? Sin ningún problema. Se podrían hacer estas galletitas con una taza de coco rallado y en lugar de la harina integral utilizar, por ejemplo, o premezcla en el caso de una receta para celíacos o harina de almendras. Se obtiene muy buen resultado también y sería una versión sin TAC, así que también es una buena alternativa. ¿Cuántas se podrían comer sanamente por ingesta? Ahí es más difícil de recomendar porque el tema está en que las cantidades van a depender mucho de cada uno, ¿sí? Es decir, cómo es el peso de cada uno de ustedes. Para aquella persona que está en un peso adecuado para su estatura, ¿sí? Es decir, que está en un peso saludable, comer 3 de estas galletitas se pueden comer tranquilamente. Para alguna persona que por ahí está pensando en que tiene que controlar un poco el valor calórico, que tiene que cuidar sus ingestas, ahí habría que ver el total de los alimentos que se consumen por día, cómo distribuirlos para que sea de la forma más armónica. Pero yo soy más partidaria de pensar en qué es lo que nos deja esta galletita. Digamos, una galletita de estas características va a ser muchísimo mejor que cualquier cosa que ustedes puedan conseguir en un paquete. Me refiero muchísimo mejor en cuanto al aporte nutritivo y a saber realmente qué es lo que tienen las galletitas, ¿sí? Porque al estar eligiendo una harina integral estamos usando el grano entero, lo mismo que con la avena. En el caso bueno, la mantequilla de maní, que es una mantequilla que hice yo, entonces no tiene ningún tipo de agregado de conservantes, aditivos, absolutamente nada. Entonces un poco la idea es esa, ¿no? Poder mejorar las preparaciones siendo conscientes de qué es lo que tiene cada una de las cosas que tienen los alimentos que vamos a consumir. Algo que tengo como idea armar y me parece que es interesante para todos sería digamos, una charla de rotulado alimentario, ¿sí? De rotulado nutricional, como para empezar a ser un poco más exigentes como consumidores a la hora de elegir un producto y ver cuáles son los aspectos que realmente tenemos que prestar atención de una etiqueta en un envase de alimentos. Alguien preguntaba del aceite de coco. El tema del aceite de coco, en lugar de la manteca, es que tiene como 2 consistencias completamente distintas, ¿sí? El aceite de coco no, cuando está frío o en esta época del año sí está sólido, pero si fuera una época de más calor está líquido. Entonces a veces con la consistencia, dependiendo qué es lo que vayamos a preparar, nos puede resultar o no nos puede resultar. La mantequilla de maní se puede obviar. Yo la puse porque la había preparado para otra receta y como tenía disponible dije vamos a sumarle un poco de grasas saludables y ácido fólico a estas galletitas y por eso incorporé la mantequilla de maní. ¿Cómo se prepara? Muy fácil. El maní, si consiguen el crudo, es mucho mejor. Si no, es más fácil de conseguir el tostado. Lo importante es que no sea salado. Se procesa o se licúa y se le agrega por cada cuarto, ¿sí? Es decir, por cada 250 gramos de maní, una cucharada de aceite, que pueden elegir el aceite que más les guste, una pizca de sal, una pizca de azúcar y queda una mantequilla de maní neutra. Después, bueno, si alguien, digamos, de esa manera les queda una mantequilla apta tanto para preparación dulce como para preparación salada. Así que es súper fácil de hacer. Bueno, excelente ese tema, lo de las etiquetas, supongo. Bueno,
No, de nada por la respuesta. Tratamos de responder y creo que el canal del mail va a ser un buen recurso como para poder cubrir la mayor cantidad de demandas y de preguntas que puedan surgir a partir de estos encuentros, ¿sí? Bueno, espero que hayan disfrutado el encuentro de hoy. Por mi parte me voy muy contenta y a preparar unos mates para acompañar estas galletitas. Así que bueno, los espero el viernes que viene a las 15:30. Si no pueden estar en vivo, saben que pueden ver el video por cualquiera de las otras vías. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y bueno, los espero. Muchas gracias.